a la ONSEC, que ustedes saben, está en la 13 calle. No sé dónde había estado antes, 13 calle y séptima avenida, si no estoy mal, esquina. Y ahí ellos también venían y gestionaban sus trámites administrativos para tramitar una jubilación o una suspensión temporal de su trabajo. Escuchen, pues, lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la Policía Nacional Civil, ahora estoy hablando del Mineduc. De igual manera, alguien que trabaje, ya mencioné dos ministerios, de las municipalidades, cuando de las municipalidades venía, también tenían que venir a hacer sus gestiones. Bueno, pero ¿qué sucede, compañeros? Como siempre lo he manifestado, que estamos en constante evolución y cambio, pues, bueno, dije lo mismo, en constante evolución y cambio, en el constante cambio cada día. Entonces, resulta que cada ministerio o cada institución autónoma o centralizada del Estado ha creado su oficina como del servicio civil de cada institución. Por ejemplo, ahora las municipalidades tienen su oficina, pero no se llama, o no es ONSEC. Entonces, yo lo que quiero, compañero, para los que, la mayoría que lo sabe, perfecto, pero para otros jóvenes que no tienen conocimiento de la ONSEC, o tal vez la han escuchado, pero ¿qué es esa Oficina Nacional del Servicio Civil? Que ahí regula un montón de cuestiones, administra un montón de cuestiones de los empleados públicos. Pero con los cambios y las reformas que han sufrido, pues, vienen las municipalidades y crean también su oficina del servicio municipal. Fíjense ustedes, la Oficina Nacional del Servicio Municipal. Entonces ahora los empleados municipales ya no tienen que venir a la ONSEC porque ya en la municipalidad hay una ley que habla del trabajador del servicio municipal, empleado del servicio municipal, y sus gestiones que hacían ante la ONSEC ya la pueden hacer ante sus nuevas autoridades. De igual manera, el organismo judicial también cuenta con un ordenamiento jurídico que habla del servidor público, se me olvida en este momento el nombre de la ley, y ellos ya tienen también cómo reglamentar sus situaciones administrativas como trabajadores. Y así, compañeros, por mencionar dos o tres instituciones, hay otras también que ya tienen su propia oficina de administración de las relaciones laborales con sus empleados, a pesar de que todos pertenecen al Estado, ¿verdad? Pero cada quien se ha especializado. Entonces, cada de estos que yo les acabo de mencionar tiene su ley específica. Ahora bien, la regla general, ¿verdad, compañeros? Que todos deben saber que los ministerios o instituciones autónomas o descentralizadas del Estado que no posean su propia oficina para regular estos asuntos, por supuesto seguirá ante la ONSEC, como lo está haciendo actualmente el Ministerio de Educación. Ellos tienen que ver todavía con la ONSEC, el Ministerio de Salud, creo yo. Si ustedes han escuchado de un cambio o algún otro que ustedes se acuerden, por favor menciónenlo, compañeros, para escuchar y saber nosotros también, ¿verdad? Porque aquí todos queremos aprender cada día más, estar informados. ¿Saben algo? La información es poder, compañeros. Entonces, pilas, escuchen esto. Y a mí me gusta a veces siempre dentro de la plática dar algunos tips que le van a servir para su vida profesional y personal. La información es poder, ¿verdad? Entonces, bueno. Bueno, retomando lo que la inquietud de Maco, él menciona de que, por ejemplo, algunas personas que han trabajado para el Estado, no por el 011, por ahí creo que va Maco, sino a través de los otros reglamentos, se llaman, ¿verdad? Acuerdos, que está el 020, el 029, el 021, 022 también. Renglón, gracias Juan Francisco, los renglones, renglón 029, el renglón, el famoso 011, compañeros, yo recuerdo hace unos años cuando oía que mis tíos y mis primos ya un poco más grandes que yo, felices porque decían que ya estaban por el 11, trabajando para el Ministerio de Educación. Solo termino lo de dialogar lo de Maco, Juan, y platicamos. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Resulta que en uno de estos contratos, la regla general, también la mencioné en la clase anterior, la vamos a recordar el día de hoy. La regla general, compañeros, es que mientras la actividad de una persona que fue a trabajar al Estado en cualquiera de esos renglones y trabajó y cumplió
con los parámetros establecidos en el artículo 18, se establece la relación laboral, aunque el contrato diga otra cosa. Entonces, el famoso ejemplo, pues es siempre con los docentes que celebran un contrato de servicios profesionales temporales. Por ahí vamos con Maco, en donde establece de que vamos a... Ahí en ese contrato se celebra, se pacta de que el empleado, hablemos de los docentes, iba a trabajar para el Estado, pero a través del contrato de servicios profesionales, el renglón 022, creo yo, por ahí ustedes me corrigen, los que han laborado en ese contrato. Entonces, pactan que por ese reglamento van a trabajar y por lo tanto solo van a recibir X cantidad de dinero. Y de esa manera, y que van a estar solo de enero a noviembre, creo yo, no, si no estoy mal que dice, y entonces solo van a recibir únicamente las mensualidades normales. ¿Qué se trataba de hacer con esto? Evitar que los empleados accedan, como lo hacen los que están por el 011, a gozar de todos esos beneficios que goza un empleado público por el 011, porque a través del 011 goza, es como lo vamos a relacionar como un empleado de una empresa que está debidamente contratado, goza de todas sus prestaciones laborales. De igual manera, todo el que está contratado por el 011 en el Estado, todas sus prestaciones laborales, y hay algunas instituciones que dan buenos salarios, 14 salarios, bonos y un montón de beneficios laborales, pero lamentablemente, por lo que dice Maco, en el 022 y algún otro, resulta que ellos no gozan de todos esos beneficios por el renglón por el que fue contratado. Entonces, de esa manera el Estado se quita la responsabilidad de que esa persona goce de su jubilación. Empecemos por ahí. A pesar de que es un contrato, pero si ustedes pueden ver, de acuerdo al artículo 18, cumple con todos los requisitos para hacer un contrato laboral, que existe una relación laboral. Pero en el Estado está esa forma de evadir esa responsabilidad, podría decirse, es que establece de que solo los que son contratados por el 011 pueden gozar de todas esas beneficios. ¿Por qué razón? Porque se crea una partida presupuestaria con el Estado para gozar de eso, dentro del 011. Algo más que me quería, parece que me perdí algo, Maco. ¿Qué era lo que usted quería en esencia? Que por qué estas personas, al cabo del término del contrato, por medio de los sindicatos, logran la reinstalación. Ahí está, ya, ahí sí. Entonces, ahí está, es por la relación laboral, compañero. Y de hecho, se lo voy a comentar, en el caso personal, yo soy catedrático interino. Entonces, yo no puedo gozar yo no gozo de jubilación dentro de los servicios que prestamos a la universidad. Esto ya sea a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ustedes saben es una institución autónoma, pero que utiliza recursos del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Y este creo que es un claro ejemplo. En el caso de nosotros, la mayoría de docentes que somos interinos, aquí está, este es el ejemplo claro para Maco y para todos los que están escuchando. Resulta de que nosotros celebramos contratos temporales de 6 meses. ¿Ya? Cada 6 meses nos renuevan nuestro contrato, algunos ya no. Bueno, entonces, ¿qué pasa, compañeros? Resulta de que se prueba la relación laboral en el sentido de que sí tenemos un jefe, sí cumplimos con jefe, cumplimos con con todos los requisitos que exige el derecho laboral. Entonces, es por eso que a la hora que ya no contratan a un catedrático interino, plantea su demanda. Y por supuesto, él en su demanda va a pedir todo. ¿Y cómo lo hace? A través, precisamente lo que dice Maco, a través del sindicato. En la facultad, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, existe un sindicato. Y entonces se plantea, también lo puede hacer
lo puede hacer de manera individual, pero por supuesto, si aquí estamos estudiando derecho colectivo es porque precisamente el sindicato pues ejerce más presión sobre la empresa, sobre el patrón. Entonces es posible que venga un docente no sindicalizado a plantear su demanda y sí le va a prosperar, pero le va a costar más que haciéndolo a través del sindicato. ¿Por qué razón? Porque si con lo que estamos leyendo aquí, estamos aprendiendo, la intención de un sindicato precisamente es apoyar a los trabajadores. Así de sencillo, compañero. Y entonces es por eso que viene el trabajador, hablemos de un docente, ya no es contratado, ¿no? Al terminar su contrato, entonces plantea su demanda. Por supuesto, él va a pedir de todo, pero incluso puede pedir jubilación. Eso sí no se lo van a dar porque no está registrado, no hay un acuerdo en donde se apruebe que fulano de tal va a pasar al 011. Ahí sí goza de todo lo demás. Pero mientras esté solo como interino, no goza de eso, pero sí puede ser reinstalado. Es un derecho de los trabajadores. Y la mayoría de catedráticos que han sido, que ya no han sido contratados, ha plateado, hay un montón que ahorita están regresando porque plantearon esto. ¿Por qué razón, Maco? Y para todos, es porque, en primer lugar, el sindicato ejerce más presión por el poder que tiene. Imagínense ustedes ¿qué va a hacer el sindicato si no le quieren resolver? Por supuesto, conforme a derecho, ¿verdad? No a sus caprichos, sino que realmente se pruebe que le asiste el derecho. Por supuesto que va a empezar a presionar, si no va a irse a una huelga. Y eso no le conviene al Estado, a la institución que sea. Uno. Y dos, porque en la forma que está trabajando el empleado está cumpliendo con los requisitos de una relación laboral. Sí, Juan Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hace un rato no le pude saludar, disculpe, pero había bastante presión ahí porque los compañeros no lograban entrar. Fíjese que solo con dos cositas, tal vez para conocimiento general. El manual de clasificación presupuestaria de las instituciones públicas o de las instituciones del Estado establece renglones y nosotros conocemos como renglones el 011, el 021, 022, 029, el 183, 184, que ya son servicios profesionales, pero el manual de clasificación presupuestaria los clasifica como grupo y subgrupo. Entonces, el grupo 0 es el que comanda todos los contratos laborales de trabajo, que son los que ya mencionamos, que es el 011, 021, 022, 029, 031 incluso, que son los temporales, correcto, y un 035 que haya destajo. Y digamos el 183 en adelante, que son los contratos que se celebran por servicios profesionales. Solo para aclarar que esos son grupos y subgrupos dentro del manual de clasificación presupuestaria del Estado. Y por otro lado, también solo compartirles que hace poquito a mí me tocó vivir la experiencia de lo que usted mencionaba, de lo del perfeccionamiento de la relación de trabajo, y con que se cumplan los cinco elementos que menciona el artículo 18, con eso ya establecen la relación laboral, y aunque se suspenda por 30 días el contrato, no cumple el tiempo que digamos los acuerdos internacionales han convenido para con los países que los ratifican, y muchas veces se puede lograr hasta la continuidad, aunque no haya un mes de servicio consecutivo por simulación. Correcto, así es, compañero. Gracias, Juan. Sí, fíjese que con esos contratos, cuando yo toqué el tema de los maestros, se da la simulación contractual. Entonces, contratan a un maestro a través de un contrato de servicios profesionales y él va, imagínense ustedes, se plasma, así es, dice, vamos a ver si recuerdo en materia civil el contrato en una simulación, cuando en un documento se le da a un contrato se le da la apariencia de otro que realmente no es. Entonces aquí en el contrato sí se celebra que es por servicios técnicos profesionales, pero realmente en la ejecución de la labor que va a hacer el empleado va a ser un trabajo que va a cumplir con lo que establece el artículo 18. Entonces, si el empleado prueba de que él cumplió
con los requisitos del artículo 118, ese contrato queda en el aire. Es ipso iure, nulo de pleno derecho. 14, si no estoy mal, del Código de Trabajo. Entonces, así es, compañeros. Gracias, Juan Francisco. Y así es, compañeros, como también estamos viendo el reglamento interno de trabajo, pues es ese conjunto de normas que también el patrono realiza y lo trabaja y tiene que estar autorizado por la Inspección General de Trabajo. Y esto es, ¿para qué se celebra esto, compañero? Y es obligatorio para los empleadores. Esto más que todo viene a la previsión social. Entonces, en cada empresa, sobre todo las grandes empresas, debe tener su reglamento interior de trabajo, que deben cumplir tanto los trabajadores como los empleados, los trabajadores como los empleadores. Eso lo vamos a ver en su momento a profundidad y manifesté que de los sindicatos, que hay derecho constitucional sobre los sindicatos, el derecho de huelga, y como primordial, compañeros, que tienen que ustedes saber es ese derecho, como estamos estudiando derecho colectivo de trabajo, entonces en Guatemala la base, compañeros, es ese derecho de asociación constitucional que tenemos en Guatemala, en donde dice que todos nosotros tenemos el derecho de asociación. No sé si es el 34, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ahí nos da la libertad de asociarnos en donde usted quiera. Entonces, como empleado de una empresa privada o de una institución del Estado, tiene el derecho de asociarse al sindicato que ya exista o el derecho de hacer un sindicato. ¿Ya? Y fíjense ustedes que ese derecho de asociación tiene una limitante. Hay uno que sí es obligación de asociarse. ¿Saben cuál es? El artículo constitucional habla del derecho de asociación para todos, pero escuchen bien. Es el derecho, es el de colegiación profesional, ¿sí? Correcto, así es. Si ustedes leen bien, por eso ya vieron que hay que leer bien. A veces no es que estén complicados los artículos, sino que a veces no leemos bien o no lo leemos completo o no le ponemos atención a las comas, a los puntos. Y ahí es donde a veces cometemos el error de responder de forma equivocada. Entonces, en ese artículo establece que es el derecho. Todos estamos enfocados en el derecho de asociación y yo sé que ustedes ya lo saben, el derecho de asociarnos. Es un derecho constitucional y lo peleamos que tenemos. Pero si leen ese artículo al final dice, a excepción de la obligación de la colegiación profesional. ¿Y qué quiere decir eso, compañeros? Un adelanto de que toda persona que curse que se gradúe de cualquier profesión universitaria en Guatemala tiene la obligación de colegiarse, no importa de qué universidad salga, siempre que sea debidamente autorizada por las autoridades superiores de educación y por supuesto por el Estado. Entonces, todas estas personas, todos los profesionales tienen la obligación, no es derecho, la obligación de asociarse a su colegio. Entonces, quiero comentarles que hay, y eso es un derecho constitucional, está el derecho de colegiación, la colegiación obligatoria. Y hay una ley que se llama Ley de Colegiación Obligatoria. Esa ley es para todas las profesiones. Esa ley regula la colegiación tanto para ingenieros, médicos, abogados. Y entonces, esa es la que rige a todos. Por eso se llama la Ley de Colegiación Obligatoria. Y por supuesto, ya cada colegio realiza sus propias leyes y reglamentos internos como le convengan de acuerdo a cada profesión, ¿ya? Pero eso es constitucional, compañeros. Entonces hay que tener bien en cuenta ese artículo que habla del derecho de asociación profesional. Tenemos el derecho de huelga, el derecho de sindicalización. En cuanto a los conflictos colectivos de carácter económico, tenemos pues la huelga y el paro, que vamos a hablar acerca de eso. Y como dije, cuáles eran las diferencias, algunas diferencias entre la huelga y el paro en cuanto a instituciones del Estado y la iniciativa privada. Entonces, compañeros, vamos a trabajar también
Ahora nos corresponde tocar el tema del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, compañeros. Y como es obligatorio y que tenemos que dar un antecedente sobre el origen de algún tema que se va a desarrollar. Entonces, vamos a verificar cómo es que surgió o por qué o quién se lo inventó el Ministerio de Trabajo. Sobre todo cuando nosotros escuchamos Ministerio de Trabajo en Guatemala, inmediatamente los que ya conocen, pues imaginan la zona 9 por la Torre del Reformador, se llama, ¿verdad? Si no estoy mal, por la terminal le llaman muchos, Séptima Avenida, ahí es en donde está el Ministerio de Trabajo y ahí están sus instituciones. Esto no quiere decir que ahí va a permanecer, en cualquier momento puede ser cambiado, compañeros, de lugar físico, ¿verdad? Pero es lo que nos viene al pensamiento sobre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pues como ustedes saben, compañeros, entonces el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pertenece al organismo ejecutivo. Pero antes de esto vamos a buscar un antecedente un poquito más antiguo. Hay una infinidad, compañeros. Historia, antecedentes, olvídense, es impresionante la información que hay. Fíjense ustedes que en cuanto a la historia de algunos temas, cuando uno empieza a averiguar, resulta que a veces algunos países más avanzados son los que se les ha dado el crédito de haber descubierto algún tema en específico, pero cuando uno profundiza más, resulta que nos vamos a Egipto, nos vamos a estos lugares del Medio Oriente y allá ya se practicaba algunas cuestiones, pero como era todo a través de forma oral, no se escribía, entonces pues se quedó en el limbo. Resulta que ya vino que Alemania, Inglaterra y Roma en su momento, y ellos sí escribieron algunas cuestiones, entonces a ellos se les da el crédito de algunos descubrimientos relacionados al derecho. Pero resulta que ya antes a ellos ya se existían ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, de igual manera con el Ministerio de Trabajo, pues ya han existido instituciones antiguas que son la base de este Ministerio de Trabajo que nosotros conocemos en Guatemala. Y vamos a conocer uno de un lugar familiarizado por el derecho que utilizamos en Guatemala, y vamos a España, compañeros. En España, en 1920, a iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, fue donde ellos crearon competencias laborales que no existían en ese momento para los empleados en España. Y entonces se crea esa competencia en Consejo de Ministros, crean las competencias laborales, ¿ya? Y por supuesto en esas competencias laborales ya empiezan a incluir cuáles son los derechos de los trabajadores, la previsión social, cómo había que relacionarlo con el comercio y la industria, la situación migratoria de los trabajadores también, ¿ya? Y entonces, compañeros, 1920, este es un antecedente de, ahorita no estoy hablando del derecho colectivo de trabajo, estoy hablando del Ministerio de Trabajo como una institución, ¿verdad? Entonces, como les digo, si ustedes van a buscar, hay cantidad de información, antecedentes de cómo surge, cómo empiezan esas instituciones a regular el trabajo de las personas. ¿Por qué razón? Porque antes, como ustedes saben, habían una de las dos formas era la esclavitud, ¿ya? La esclavitud y cómo estas personas realizaban el trabajo en contra de su voluntad y con una serie de violaciones a los derechos que hoy tenemos como constitucionales. Y estaba el arrendamiento del trabajo, así le llamaban en ese tiempo, el arrendamiento del trabajo por una paga, ¿verdad? Entonces arrendaba mi capacidad física, mental, como fuera, arrendado para explotarlo y ejecutar trabajos en X lugar. Entonces esas son las dos formas
de trabajo. Entonces, pero no había quien lo regulara, compañeros. ¿Ya? Y ahí es como empiezan a surgir estas instituciones. Entonces, solo había esclavitud y el arrendamiento de trabajo. Hablando de esto un poquito, compañeros, ustedes, si empiezan ustedes a ir un poco hacia atrás en el tiempo, hay mucha información. Pregunta, ¿cuál es el trabajo más antiguo del mundo, compañeros? Bueno, ¿cuál es la profesión más antigua del mundo? Según mucha gente, la profesión más antigua del mundo, sí, según la historia de la agricultura, como manifiestan algunos compañeros, pero hay otra profesión que se menciona que no es de muy buenas raíces. Con confianza, compañeros, aquí ya somos futuros la prostitución. Así es. Entonces, la agricultura, compañeros, muy bien, compañeros, la mayoría está comentando que es la agricultura y la prostitución. Así es, compañeros, es una de las profesiones más antiguas del mundo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra situación bien interesante, compañeros, es que si vamos a la Biblia, si vamos en la Biblia, también la Biblia habla sobre el trabajo. La Biblia habla sobre el trabajo, ya desde ahí, imagínense. Bueno, hay cuestiones más antiguas que la Biblia, ¿verdad, compañeros? Pero en virtud de que la mayoría estamos familiarizados con la Biblia, también, si ustedes leen la Biblia, habla del trabajo, ¿ya? Y esa es una fuente del trabajo individual como tal, porque ya vieron que en el momento que Adán peca, Adán o Eva, no sé quién de ellos pecó, o los dos pecaron, no me recuerdo bien, resulta entonces que, ¿qué fue lo que le dijo Jesús, Dios, a Adán cuando pecaron? ¿Recuerdan ustedes, compañeros? ¿Han leído la Biblia o han escuchado de eso? ¿Han ido a misa o a una iglesia evangélica? ¿Qué han escuchado ustedes cuando pecó? ¿Qué pasó cuando pecó Adán y Eva? Yo recuerdo que Dios le dijo a Adán que ahora tendría que trabajar con el sudor de su frente para poder obtener todos los alimentos para él y para Eva, para su familia. Muy bien, Ángela, excelente, gracias Juan también. Yo sé que varios lo saben, la mayoría lo sabe. Gracias, Ángela. Precisamente fueron en el momento de haber pecado, pues dice que una de las sentencias, podría decirse, se les desterró del paraíso, correcto, así es. Entonces, bueno, así dice, así lo establece la Biblia. Entonces, resulta que en ese momento, pues, de todas las sanciones que Dios les impuso, una de ellas relacionada al derecho de trabajo, es que les dijo que desde ese momento tenía que trabajar duro y que con el sudor de su frente comería. ¿Qué quiere decir? De que tenía que sacrificarse y luchar para poder conseguir comida. El asunto es de que, por lo que logro interpretar, es de que en ese momento, pues ellos no necesitaban de trabajar duro, sino que todo se los daba la naturaleza y Dios, ¿verdad? Pero desde el momento del pecado que se cometió, fueron expulsados y entonces tuvieron que ya Adán, pues ir a trabajar y hacer ese trabajo físico para poder, como dijo Ángela, que ella también escuchó o leyó, que con el sudor de su frente tenían que comer, o sea, había que trabajar duro. ¿Sí, Juan Francisco? Sí, solo, yo sé que no estamos hablando de religión ni nada, pero solo no, para hacer una aclaración de lo que usted mencionaba, del interpretar, digamos, lo que uno lee. Y en este caso, muchas personas creen que el castigo de Adán y Eva fue el trabajo, aunque realmente las palabras de Dios o del Creador fueron que el salario que el pecado paga es la muerte. Antes de que ellos pecaran, ellos ya tenían un trabajo, y el trabajo que ellos tenían era identificar, por ejemplo, toda la creación de Dios, por ejemplo, los animales, la clasificación de los frutos y todo eso. Ellos ya ejercían un trabajo. Lo que sí es cierto es que, digamos, ellos no tenían que sembrar ni producir lo que iban a consumir, mientras que cuando ellos pecaron, ya iban a tener que producir su propio alimento.
Exactamente, así es, Juan, así, arar la tierra. Sí, efectivamente, tal vez al inicio hacían un trabajo suave, podría decirse, pero ya tuvieron que arar, así se entiende. Y por lo que dijo Juan Francisco, compañeros, quiero comentarles que en el desarrollo del curso, posiblemente, así como estamos haciendo ahorita, voy a tocar el tema de la Biblia. Pero por favor, voy a tocar la Biblia porque en la Biblia, miren ustedes, la Biblia, independientemente de lo espiritual, que ahí no me quiero meter porque esto no es una iglesia, que estamos en una cátedra universitaria, aparte de lo espiritual, la Biblia tiene mucha información relacionada al derecho, ¿ya? Entonces, en la Biblia encontramos derecho laboral, derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, olvídense, ¿ya? Entonces, hay mucha información ahí en materia de derecho. Entonces, compañeros, como lo dijo Juan, cuando yo me refiera y les voy a algún tema que toque o se los pregunte de la Biblia, es relacionado solo al derecho, compañero, por favor, ¿oyeron? Y ya todo lo demás, pues ya eso ya es asunto muy personal de cada uno de ustedes, ¿ya? Porque si la Biblia es bien bonita, hay que saberla interpretar, ¿ya? Entonces, hay que saberla interpretar. Yo porque he leído la Biblia y al leer la Biblia es muy interesante, muy interesante. Y miren ustedes, conmigo fue un efecto negativo porque al haberla leído, al leerla y tratar de entenderla un poquito, me hace no acercarme mucho a las iglesias. Imagínense, eso es, no sé, lo van a hacer ustedes como irónico. Bueno, sigamos pues. Entonces, pues estaba hablando de la Biblia por esto del derecho, pues desde que ahí hay orígenes del derecho de trabajo. Entonces, compañeros, estos son antecedentes del derecho de trabajo. Está hablando precisamente del antecedente del Ministerio de Trabajo, que ya en España, pues en el 1920 se creó ya estas oficinas de trabajo para empezar ya a regular y empezar a ver cómo funcionaba los derechos de los trabajadores y del empleador. Entonces, pues el sentido común nos dice que si en España ya existía ese antecedente, ya en 1920 hubo ese antecedente, quiere decir que en otros países también, compañeros, y mucho más antiguo que en España. 1920 para acá es poco, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces nos venimos para Guatemala. ¿Y qué pasa en Guatemala? Tenemos un Ministerio de Trabajo también en Guatemala, por supuesto que sí. Y si ustedes se dan cuenta, en Guatemala tenemos el Ministerio de Trabajo. Y por supuesto, también de la misma manera, si es ministerio, pues está a la par de todos los ministerios que están actualmente en Guatemala, que pueden, dependiendo de la forma de trabajar el Congreso, pueden llegar a una cuestión de reducir, porque se puede un ministerio o ampliar más ministerio, crear más ministerios es la palabra correcta. Entonces, en este caso, pues también no existía el Ministerio de Trabajo. Y conforme fueron los avances, el desarrollo de la sociedad, se llegó el momento que se trató de realizar un Ministerio de Trabajo. Y precisamente, compañeros, nos vamos a la época de 1944. En 1944, pues es una época sumamente importante para la clase desposeída, para la clase trabajadora. ¿Por qué razón? Porque ahí es en ese momento en donde ustedes saben que se llevó a cabo, los que han leído, se llevó a cabo la revolución en Guatemala, 1944. Y entonces dice que con el arribo de los gobiernos revolucionarios de 1944 se marca ese cambio radical en materia de relaciones laborales, en relación de trabajo. Entonces, de esa manera, compañeros, la legislación laboral empezó a realizar esos cambios y empezar a buscar la forma de crear una norma que regulara específicamente y crear una institución, sobre todo, que velara por el cumplimiento de las normas. Esa es más la intención.
¿verdad? Entonces, pero se necesitaba encontrar una institución, una oficina o algo para fortalecer esa situación y darle credibilidad. Entonces, en el primer antecedente administrativo en Guatemala, compañeros, primer antecedente administrativo laboral que se encuentra, está contenido en el decreto número 46 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de fecha 26 de diciembre de 1944 y publicado ese mismo día, en donde se empieza a organizar el Poder Ejecutivo y a través de las secretarías de Estado, entre las que se encuentra la Secretaría de Gobernación, de Trabajo. Escuchen, primero era una secretaría, compañeros, que pertenecía, me imagino, a la presidencia. Ustedes saben que tanto en la presidencia, en el organismo ejecutivo existen varias secretarías y dentro de esas se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿ya? Y esta vino a sustituyó a la Secretaría de Gobernación y Justicia, porque ahí se tocaba algo de proteger a los trabajadores. Y entonces al día siguiente, el 27 de diciembre del 44, ya se emite el decreto número 47. Y aquí viene Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en su artículo 7º estableció que las funciones administrativas de la Secretaría se ejercen en relación con las dependencias de organismos funcionarios y empleados públicos. Y en relación con los particulares, el artículo 16 establecía que las secretarías en las que se cuenta la de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrán las atribuciones siguientes. Dice que los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo y mejoramiento y aplicación de las leyes referentes a esta materia y fundamentalmente a las que tengan por objeto fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Entonces, compañeros, el antecedente del Ministerio de Trabajo actual está en el decreto 46 y 47 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En conclusión, este es el antecedente, porque ya el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue creado el 8 de febrero del año de 1947, con la emisión que hiciera el Congreso de la República de Guatemala del decreto 330, Código de Trabajo, que cobró vigencia el 1 de mayo de 1947 y que en el artículo 274 estableció el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, compañeros. Licenciado, Sí, Juan. por favor, disculpen la interrupción. Si fuera tan amable de repetirnos la parte donde establece el decreto 400, algo creo que dijo. El decreto 46 y 47. Posterior a esos. Tenemos 46 y 47, esa era de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Sí, y después mencionó que había un decreto del Ministerio de Trabajo. Ok, vamos a ver, yo creo que es un antecedente, vamos a ver. Tenemos que con la revolución del 26 de diciembre del año 1944, con el decreto 46 y 47 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se crea el ministerio, este es el antecedente, y posterior a esto, el 8 de febrero del 1947, el Congreso emite el decreto 330. Código de Trabajo. ¿El 8 de cuánto dijo? Disculpe. No hay problema, claro que sí. El 8 de febrero de 1947, el Congreso de la República emite el decreto 330. Y este cobra vigencia el 1 de mayo de 1947.
Y en su artículo 274 establece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ahorita que tenemos el decreto 1441, es el actual decreto del Código de Trabajo, contempla en el mismo artículo todavía 274, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y entonces, compañeros, aquí en este título 9 está la organización administrativa de trabajo. Y por supuesto, dentro de la organización administrativa de trabajo, capítulo 1, tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ese ministerio que es el que vamos a desarrollar en adelante. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social, y que debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo, y fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, deben coordinar su acción en materia de previsión social, con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Entonces, compañeros, aquí empiezan ustedes a darse cuenta que todos estos beneficios, yo no sé si la mayoría que está aquí trabaja y goza de esto y lo otro y beneficios laborales, todo surgió de 1944. Ahí es donde ya empiezan a tener sus derechos como trabajadores. Fíjense, de esa revolución surgen estos derechos que ahora tenemos y que se han ido mejorando. Y entonces se crea el Ministerio de Trabajo. Les comenté que por ahí también aparte de crearse el Ministerio de Trabajo, también se realiza este decreto con el Código de Trabajo, y aquí es donde empieza a regularse de una mejor forma el derecho de trabajo, tanto porque no está haciendo a un lado al patrono, pues no le está violentando su derecho al patrono, sino que al contrario está regulando y viendo que el que está en desventaja, pues no sea tan explotado en sus derechos laborales. Y es por eso que ahora pues usted goza de muchos beneficios y la mayoría viene de ahí. Entonces se pueden dar cuenta que en esta época, que fueron 10 años de gobierno entre Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo Bermejo, ahí es donde se crea el Código de Trabajo, se crea el Ministerio de Trabajo, se mejoran las leyes laborales y se crea el ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Ya? Y es así como algunas personas gozan de esos beneficios, tal vez algunos, la mayoría de ustedes no, pero sus papás han gozado del servicio del ICS, ¿verdad? Entonces, muchos se quejan porque el ICS es, que parece que el personal no los atiende bien. Fíjense, compañeros, quiero comentarles, yo tengo derecho a ICS, hasta el día de hoy yo no he usado el servicio de ICS, no porque van a decir, es que el ICS tiene dinero y se va al Herrera y Erandi o a algún otro centro. No, el asunto es que, bendito Dios, no me he enfermado para poder ir a usar ese servicio que tengo derecho. Bendito Dios, como les digo, bendito Dios, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero sí escuchaba por parte de mi mamá, por otras personas, a mi mamá la atendían en el ICS, a mucha gente. Por supuesto, compañeros, que algunos dicen que son mal atendidos, que es esto y lo otro, de plano, ¿verdad? De plano, como les digo, pero yo sí no puedo hacer un comentario porque yo no he tenido la oportunidad no es oportunidad, es la necesidad de ir a ICS como paciente. Entonces, yo sí no puedo hacer un comentario negativo o positivo, pero vamos a que sí hay una institución que apoya en ese sentido una previsión social. Entonces, compañeros, por aquí ya me están avisando que ya es hora del otro curso. Entonces, compañeros, ya están en el WhatsApp, ¿verdad? Ya hay grupo de WhatsApp o todavía no se ha creado. Si no, vamos a coordinar ahorita con Cristian. Ya está creado, Lick. Va. Entonces, por ahí como Maco, yo creo que la mayoría tiene incluso tal vez ya tienen ahí el afiche de la actividad de mañana, pero de todos modos lo vamos a enviar por el WhatsApp. Y entonces, sí, mañana, compañeros, nos conectamos a la actividad
ahí está esa actividad en donde tenemos que estar. Es obligatorio tanto para estudiantes como docentes. Entonces, compañeros, es presencial, dice, gracias compañera, entonces vamos a estar ahí presentes y entonces por ahí nos vamos a estar conectando. Si ya tienen la información, excelente, yo también ya la tengo, la vamos a mandar para los que no están conectados o no están informados, lo vamos a mandar por el WhatsApp, compañeros, se informan que está una actividad, es muy importante, es de las garantías, ley de garantías inmobiliarias, muy, muy interesante el tema, compañero. Feliz noche y Dios primero, nos vemos mañana para la conferencia. Entonces, mañana no